yo creo que en este tiempo tenemos que estar mucho más conscientes de ese legado que viene de parte de Dios, de parte del cielo, para que podamos cumplir ese propósito y lo hagamos con gusto, lo hagamos con gozo. Y es el tema de la plática del día de hoy, que se llama el legado del cielo. Y este legado del cielo, pues, es tan hermoso. Este legado del cielo, pues, muchas veces podemos tener tiempos complicados, como lo dijo Jesús en esta vida, pero nosotros no estamos sujetos a que las circunstancias nos manipulen, ¿verdad? Porque cuando operamos así en esta tierra, esto lo que implica es que estamos operando todavía con una mente que no ha sido renovada. Una mente renovada, como dijo Pablo en Romanos 12:2, una mente renovada va a operar siempre desde el tercer cielo, desde donde Jesucristo nos hizo sentar junto con Él en lugares celestiales. Ahí es donde está tu espíritu hoy. Cada vez que te desgastas, cada vez que te sientes cansado, cada vez que las cosas no te están saliendo bien y viene estrés, oye, escucha bien esto, viene estrés, es que hay algo que no estás haciendo porque no estás conectando con tu espíritu y tu espíritu conectando con el tercer cielo. Y en esta plática lo que vamos a ver es precisamente cómo nos conectamos y cómo podemos realmente disfrutar de ese legado que Jesucristo nos vino a dejar, porque fue Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios visitaba, ¿verdad?, a los grandes hombres y mujeres en la Biblia. Y cómo en esas visitas podemos ver, por ejemplo, a un Sansón derrotando y luchando contra ejércitos de filisteos y con una quijada de un asno, ¡pa, pa, pa! Ni siquiera una película de Hollywood, con una quijada, porque no era espada láser, ¿verdad? Era una, imagínate, agarras algo que dices, ¿cómo agarró una quijada de burro? ¿Verdad? Pero ¡pum! Ya, ahí están. Pero ese era el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de Dios venía sobre él, pero lo visitaba, cumplía y se iba. Pero Jesús nos vino a dejar ese legado que es tan hermoso. Y yo quiero empezar con la palabra legado. ¿Qué significa un legado para aquellos que no entendemos este término? Fíjate, tal cual como lo dice el diccionario de la Real Academia. Dice, es un bien, es decir, un activo, un patrimonio, ¿verdad? O un activo material o inmaterial. O sea, puede ser algo que, como es una herencia, un patrimonio físico como una casa, un terreno, pero también dice que puede ser algo inmaterial, ¿sí? ¿Qué es algo inmaterial? Bueno, pues yo, si me pongo a ver en esto como un legado, pues ¿qué es lo que nos dejan a veces nuestros padres, nuestros abuelos? Pues no sé, a mi padre le encantaba leer, él me dejó un legado donde si yo lo veía leyendo, dije, pues a ver, algo he de aprender también, y copié y tomé y heredé ese legado. Y ese legado, pues a lo que hoy lo aplico también es a leer mucho lo que son los libros relacionados para poder tener un poco más de aprendizaje acerca de lo que está haciendo Dios en todo el mundo, ¿verdad? Y no es por esto que me centre nada más en libros relacionados con temas alrededor de la Biblia, no, el legado es tan amplio, porque también tenemos que aprovechar que la humanidad está dejándonos un legado que también es positivo, pero también hay legados negativos y yo también tengo que aprender lecciones que yo no quisiera tomar para mis hijos. Una de esas lecciones hoy, por ejemplo, es muchas leyes que ustedes saben que hoy se están aprobando y que están también impactando con un legado tóxico a las naciones, ¿verdad? Leyes donde van en contra de lo que son los principios que Dios, con los cuales Dios creó y formó todo este mundo y lo que hoy vemos, ¿verdad? Principios sobre todo relacionados con la familia, matrimonio, un hombre, una mujer. Hoy salió un legado de repente que es aprobado como ley y esa ley, bueno, pues ya está teniendo impactos donde ya no es así. Entonces, son situaciones que el mundo las está cambiando porque nuestra mente, sin estar conectada con el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza realmente a hacer lo que el cuerpo quiere hacer. Y aquí
hay de dos sopas, ¿verdad? O tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios o está siendo también manipulado por la influencia que tiene el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, mientras más operemos sin estar conectados y teniendo comunión con el Espíritu de Dios, las cosas de este mundo nos van a parecer bien, porque agradan los placeres del cuerpo. Entonces, este legado, pues, tiene que tener también una implicación importante. Jesús, en este legado, ¿qué es lo que nos da? Primeramente, pues Él viene a morir por cada uno de nosotros. Juan 3:16. ¿Qué sucede cuando Jesús decididamente, Él desciende a la tierra, ¿verdad? Toma forma de hombre, Él se encarna y siendo Dios se hizo hombre. Y comienza su ministerio, comienza a enseñarnos, comienza sobre todo a decirnos, oye, esta es la manera como un hijo de Dios se va a comportar con respecto a un Padre que está en los cielos. Y viene ese legado de un reino que es espiritual. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer en nuestra mente es transformarla para que comience a pensar de manera que la esencia principal en mi ser es intangible. Y los recursos que yo voy a recibir del cielo primeramente van a ser intangibles. Repite conmigo, intangible. Porque vienen de un reino espiritual, un reino no tangible, ¿sí? De ese reino es el reino en el cual hoy es tu verdadera nacionalidad, del reino de los cielos, ¿sí? Y esto cambia la manera como yo debo de comportarme y tomar decisiones. Mis principios deben ser diferentes porque actúan conforme a este reino. Y yo quiero leer algo aquí que viene en el Evangelio de Juan. En este Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 27, está Juan el Bautista. Todos conocen a Juan el Bautista, los que no, déjame decirte que era el primo de Jesús, hijo de Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Y casi al mismo tiempo que estaban embarazadas Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, y Jesús, hijo de María, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente allí comienza a haber una interacción, pero justamente se juntan los dos mundos, ¿verdad? Imagínate qué maravilla ese encuentro que tiene María estando embarazada de Jesús con Elizabeth, su prima, que también estaba embarazada de Juan el Bautista. Se saludan y ¿qué hace Juan el Bautista dentro del vientre de su madre? ¡Pum! Brinca el reino espiritual con el natural, pero con un llamado, porque Juan venía con el llamado de anunciar la venida del Cristo, del Mesías. Imagínate qué hermoso desde ahí. Ahora, yo no sé si tú te has puesto a pensar esto, pero en realidad todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, apunta hacia Jesús. Y hay más de 300 profecías que se cumplen en forma y fondo de lo que iba a hacer Jesús, dónde iba a nacer, cómo iba a ser físicamente, cómo iba a morir. Todo esto está. Uno de los grandes profetas mesiánicos, ¿quién es? Pues Isaías, ¿verdad? Pero el único que vio esta palabra cumplida como profeta delante de sus ojos fue ¿quién? Juan el Bautista. Imagínate que estaba anunciando Juan el Bautista a Jesús, ¿no? Pero no sabía cuándo iba a venir, ¿no? Y de repente, ¡prum!, se le aparece. Imagínate ese impacto de lo que estás anunciando, de repente en el kairos de Dios llega. Y desde el momento en el que llega, pues, ¿qué es lo que sigue haciendo Juan? Pues Juan el Bautista, como dice Bautista, pues sigue bautizando, ¿sí? Pero él no podía bautizar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Pero de repente llega Jesús y bautiza, ¿verdad? Llega Juan y llega Jesús con Juan el Bautista y lo bautiza, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y Juan queda anonadado
ve un bautismo diferente, porque ya no es nada más en agua, sino es en espíritu. Y es el anunciamiento de lo que Jesús nos iba a dejar como legado. Entonces todo va cuadrando para que esto te vaya entusiasmando en el tiempo de Dios que nos ha tocado vivir. Gracias a Dios no nos tocó vivir en el Antiguo Testamento, donde a lo mejor si hubiéramos sido escogidos de parte de Dios, hubiéramos tenido una visitación del Espíritu. Pero hoy nosotros somos habitáculos del Espíritu. Hoy tu cuerpo es la casa, el hogar del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, porque todo el poder creador del universo está aquí contigo. Entonces, por eso cuando Jesús comienza su ministerio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, ¿qué es lo que comienza a suceder? Una transformación, porque ríos de agua viva comienzan a ¿qué? A brotar, a fluir. ¿Desde dónde? Desde tu interior, porque la solución ya está dentro de ti. Y el que está, como les he puesto este ejemplo que es muy simple y es muy curioso, ¿verdad? Porque, a ver, simplemente ¿por qué no se hunden los barcos? ¿No? Y tú, no, bueno, pues es que el casco, la proa, y me empiezas a hablar en términos náuticos. No, es mucho más simple, porque están llenos de aire. Así es. Lo que está lleno de aire siempre va a flotar. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu y viene ese mar de preocupaciones, de estrés, de enfermedades, simplemente no va a poder entrar a ti, porque estás lleno del Espíritu de Dios, que es luz, que es el sanador, que es el conocimiento, que es la verdad, el consolador. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, cuando más lleno estoy del legado que Cristo nos dejó, que es el Espíritu Santo, entonces cada vez más puedo afrontar y vencer lo natural. Por eso cada uno de nosotros somos más que vencedores, porque el más que vencedor siempre opera desde el tercer cielo, desde donde estamos sentados espiritualmente. Entonces, este legado, fíjate lo que dice aquí. Estaba Jesús con sus discípulos en una parte del Jordán bautizando, y de repente llegan los discípulos de Juan el Bautista y se quejan. Oye, hay otro que también está bautizando, ¿sí? Y Juan el Bautista les dice a sus discípulos: oigan, hold your horses, espérense tantito, así no es la cosa, ¿verdad? Y él responde algo maravilloso que yo quiero que te lleves el día de hoy, que es: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Es decir, todo lo que recibes proviene de Dios, del reino del cielo, de parte de Dios. Entonces, vamos a meditar en este versículo el día de hoy. Es muy importante, porque si tú te llevas esto, vas a entender cuándo una oración es respondida y por qué también una oración no es respondida y por qué no es respondida. Todos tenemos a veces esas preguntas donde hay algo por lo cual hemos estado orando, pero no ha sucedido. Y eso se contrapone con otro versículo, aparentemente, ¿verdad? Porque en la Biblia todo está alineado, no hay nada que no cuadre. Pero para nuestra mente racional dice: ¿por qué no está funcionando si estoy haciendo todo correctamente? Y en Juan, otra vez, Juan 14:13 al 14 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé ¿qué? Gloria al Padre. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Entonces, veamos esto y pongamos mucha atención. Primero, ahorita me voy a regresar, Primero, ¿qué es lo que sucede? Para que haya un legado, tiene que haber alguien con autoridad, porque viene
viene de la palabra de etimología de lo legal. Es un documento legal. El legado es algo que activa una herencia, por ejemplo, ¿sí? Y ese legado que viene de una persona que tiene autoridad para hacer ese legado, que puede ser un juez, puede ser un padre que ha hecho un testamento y eso ha proveído un legado. Es alguien que tiene autoridad, ¿sí? Entonces, esa persona es quien, en este caso, el creador, ¿verdad? Es Dios mismo. Entonces, para poder recibir nosotros, tuvo que haber alguien que haya creado o haya sido el dueño y el propietario de ese bien. ¿Quién es ese? Colosenses 1:16, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice, porque por medio de él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, es decir, lo inmaterial y lo material, ¿sí? Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Esto incluye todo lo que hay en el segundo cielo, ¿verdad? Esos poderes y gobernadores de maldad están bajo la autoridad ¿de quién? Del Creador, de Dios. El mundo espiritual del segundo cielo no se puede mover sin el permiso de Dios. Y si quieren más referencia de esto, pueden leer el libro de Job en el primer capítulo, donde llega Satanás y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Pues de rodear, de andar merodeando por la tierra, porque él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y va a pedirle permiso para poder tentar a Job. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que voy es que Satanás no se puede mover solo sin el permiso de Dios. Esto es muy importante porque a veces creemos que tiene tanto poder, tanta autoridad, que es superior y es alguien como un hijo rebelde, que sí es un hijo rebelde, pero no se maneja sin la autoridad del que está en el tercer cielo. Entonces, dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, y todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ahí vemos, fíjate qué importante, cómo se alinea. Si todo fue creado por medio de él y para él, ¿de quién va a ser la gloria? Para Dios. Muchas veces tenemos que entender cuáles son los verdaderos motivos de nuestro corazón. Y si nuestra oración es correcta conforme a que el fin sea glorificar a Dios, al Padre. Y hay veces que eso no lo entendemos, sino simplemente nos ponemos a pedir como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Y pídele a Dios, aquí dice, ¿verdad? Que le pidamos todo y Él nos lo va a conceder. Pero se nos olvida que esto es para glorificar al Padre. Todo lo que tú pidas, el último propósito debe ser siempre glorificar al Padre. Señor, es que te he estado pidiendo por ya este negocio. Y mira, ¿por qué no funciona? Si aquí dice que todo lo que ora en tu nombre, ¿por qué no me ha funcionado esta cantina que abrí? Pues porque no glorifica al Padre. Así de simple. ¿Sí? Y cuando el fin que persigues no tiene también como finalidad bendecir al prójimo, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces ese fin es un fin avaro, es un fin que es para ti, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar conscientes que el legado que hemos recibido de parte de Dios como hijos e hijas siempre va a ser para darle la gloria al Padre. Cada vez que terminan los salones, estos healing rooms, ¿verdad? La gloria es para el Padre. Cada vez que terminamos un proceso de SOSO, de sanidad interior, donde una persona es liberada de la cautividad que traía, ya sea por una enfermedad, por una parte espiritual, la gloria va a ser ¿para quién? Para el Padre. Y hoy la pregunta es, si todo lo que estás pidiéndole al Padre es realmente
para glorificarlo a Él. Padre, es que ya tengo 40 años y no llega mi príncipe azul, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no cambiamos un poco esa oración? Y lo que hacemos sea pedirle a manera de decir, Padre, yo quiero formar una familia. Yo quiero darte la gloria con la persona que va a estar de compañero o de compañera mía en este nuevo tiempo. Yo quiero a alguien que tenga un corazón conforme al tuyo para que podamos extender tu reino y juntos podamos darte la gloria. Qué diferente oración. Padre, es que tú dijiste, aquí dice tu palabra, y yo ya te lo pedí, ya te puse la foto, puse al santo de cabeza y no sucede. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que pasa. Falta algo en el ingrediente del pastel que es muy importante. No se nos puede ir que al final estamos para darle gloria a nuestro Creador, porque todo es para qué. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El que se va a llevar la gloria es Él. Y el mismo Jesús decía, no hago nada que el Padre no me diga, porque la gloria va a ser para Él. Entonces, nosotros tenemos que aprender a recibir, pero esa recepción, ese modo de recepción que viene aquí, que es hermoso, ¿verdad? Donde Juan el Bautista dice, nadie puede recibir nada, a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Entonces vamos a entrar a la parte de conceder, ¿no? Para que Dios me conceda, entonces lo que tiene que haber es un activo, un bien, que eso pues es lo que normalmente estamos nosotros necesitando de parte de Dios. Cuando Dios te comisiona, cuando Dios te llama para poder cumplir la gran comisión, ¿cuál es lo más importante que nos pide? ¿Sí? La gran comisión está enfocada a una sola cosa. ¿A qué? A las almas, a ir por los perdidos. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, no es que nos pongamos como Indiana Jones y el arca perdida y ahí estamos llenos de aventuras a encontrar el reino de Dios. No, el reino de Dios es mucho más simple que esto. El reino de Dios es, una vez que tú tienes y eres portador del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a que tengas encuentros con personas para que a través del poder del Espíritu Santo que tú portas, muchos puedan creer y ¿qué? Convertirse. ¿A qué? A ser hijos. Que hay un cambio de dominio de un mundo que es prácticamente un mundo caído a un mundo de luz. Y entonces nosotros comenzamos esta tarea y es lo que vamos a llevar de regreso en el momento en que nosotros seamos llamados otra vez al reino del cual nosotros ya somos parte, que es el reino espiritual, el reino de Dios. Entonces yo quiero que seamos muy conscientes de que las acciones, decisiones, todos nuestros pensamientos no pueden estar enfocados a tener lo que el mundo quiere tener en este mundo, porque eso es tan pasajero, ¿verdad? Como una manecilla en el reloj cuando marca el siguiente segundo. Así es como va a pasar nuestra vida. Es una rayita tan simple, tan corta, es un guión entre una fecha de nacimiento y una fecha de partida. Ahí se acabó nuestra vida. Pero hay algo que es la eternidad, que es una rayota y no tiene fin, ¿sí? Yo me acuerdo que en geometría me enseñaron, ¿y qué es una raya? Yo dije, pues una raya. No, una raya, ¿no? Es una sucesión de puntos que es infinita. Eso es la eternidad. Entonces, es incongruente que hijos e hijas con una nacionalidad del reino que es espiritual, ¿sí?, nos desgastemos, preocupemos, enfermemos en un mundo que tiene un destino tan pequeño. Y eso hace que nuestras prioridades comiencen a cambiar.
Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para poder extender su reino. ¿Qué es extender su reino? Pues es que invitar a más personas de este mundo a que sean ciudadanos del reino de Dios. Y decirles, mira, ven, te conviene. Aquí están todos los beneficios de ser parte de este reino. Pero eso, el que nos comisionó, no nos dejó así nada más, sin ningún equipamiento. El Espíritu Santo dice, cuando nosotros empoderamos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y comenzamos a hacer cosas en su nombre para glorificar su nombre también, ¿qué comenzamos a ver? Prodigios, señales y milagros, que son las manifestaciones del reino espiritual. Y no nos movemos por lo que es prácticamente imposible, sino por lo que es posible a través de los ojos del Creador y el poder que nos mueve. Para un doctor, una persona que ya tiene prácticamente 3 días de muerto, 1 hora de muerto, es imposible que vuelva otra vez a la vida. Esa es la ciencia y es visto ante nuestro racional y lógica humana. ¿Por qué? Porque el cerebro simplemente te dicen después de 5 minutos de no tener oxígeno, se acabó. Y llega Jesús con el reino, con la alineación en el Padre y dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero hoy yo en público te quiero dar la gloria para que todos crean. Y en ese momento, quiten la piedra, Lázaro, sal. Y un hombre que llevaba ya más de 3 días ahí adentro es revivido, es resucitado contra todo pronóstico, ¿verdad? Esto era incongruente, como lo es hoy en día. Eso no ha cambiado, porque la ciencia todavía no lo ha logrado, ni Frankenstein lo logró, ¿verdad? Así es que eso es por lo cual nosotros estamos aquí, para ver esas manifestaciones tan hermosas y maravillosas. ¿Tiene límites? No, límite somos nosotros mismos. Es nuestra medida de fe, es nuestra sustancia de fe. Y en ese actuar en el reino es maravilloso, porque nosotros entonces hoy no tenemos que afanarnos sin preocuparnos por todo lo que está sucediendo hoy en este mundo, porque operamos desde el tercer cielo. Claro, hay cosas que van a afectar nuestra alma, nuestros sentidos, nuestra parte de emociones, por supuesto, pero no podemos ser una montaña de emociones todos los días. Porque cuando estás conectado con el Creador, ¿qué es lo que sucede? Es la voluntad del Padre, la paz del Padre, el poder del Padre que está operando en cada uno de nosotros. Y por eso Jesús tardó a propósito en llegar. Cuando le dijeron, oye, ya nos dijeron que Lázaro pues está enfermo. Él ya sabía que había muerto, ya sabía. A propósito llegó tarde. ¿Para qué? Para que el nombre del Padre fuera glorificado. Y dice que después de ese día muchos creyeron. La cosecha fue grande. No estamos aquí solos para agarrar a bibliazos a las personas, ¿sí? Cualquiera lo puede hacer, cualquiera se puede también subir aquí y dar un buen discurso, pero lo importante es las señales que nos siguen como hijos de Dios. Hoy debemos de sentirnos orgullosos de la camiseta que portamos como jugadores del reino, porque nuestros goles son para la eternidad. Y el día que lleguemos, no es como ese futbolista, no le voy a impresionar a Dios. Oye, yo era el centro delantero del Real Madrid, fui campeón goleador, me llevé todos estos premios. Y te va a decir, igual que el niño le dijo, y la Cheyenne, pa, Dios te va a decir, ¿y las almas? ¿Cuántos trajiste? Tú eras de influencia, ahí donde tú te movías, en tu empresa, en tu familia, con tus amigos. Tú eras una persona de influencia, te escuchaban. ¿Dónde están las almas? ¿A poco de eso se trataba? Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a vivir bajo las prioridades del cielo. Hoy la pregunta es, ¿vivimos conforme a la prioridad del Padre, de mi Padre?
o vivo conforme a mis prioridades? Porque se tienen que encontrar. Yo tengo que estar conscientes, como lo dijo Jesús: pongan primeramente sus ojos en el reino, porque el reino es espiritual, es lo que vale la pena. Dice, y lo demás, si tú haces eso y logras poner tus ojos en el reino y fijarte en lo que a mí me interesa, que es las almas, las personas, entonces el premio va a venir y la recompensa va a ser aquello que la añadidura de Dios. Y la añadidura de Dios te va a traer una vida muy próspera, porque ese es el anhelo del Padre. Próspera en todos sentidos, porque tus prioridades están alineadas al reino, y ese legado del reino está operando en ti, y vas a ser como ese siervo y los talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, porque entendiste sobre lo que tenías que ser fiel. Sobre mucho te voy a poner. Y lo mucho habla de cuando lleguemos a nuestra morada celestial. Nuestra verdadera herencia está en el reino eterno, donde ahí nada va a ser perecedero, donde no hay fecha de caducidad. Qué hermoso vivir una vida consciente de que todo lo que haga hoy en esta tierra es para el reino, para su gloria, para extender ese amor de Dios y ser los brazos de Cristo aquí en la tierra. Qué hermoso es cuando su iglesia crea en esto. En lugar de tener una lucha denominacional de que estos creen, estos no creen, mira, lo hacemos de esta manera, con los motivos equivocados del corazón, ¿verdad? Pero nuestros motivos correctos siempre son: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y si tú antepones siempre para darte la gloria, siempre va a ser la respuesta de Dios. Todo obra para bien, porque va a ser para darle la gloria al Padre. Todo lo que sucede en la vida de un creyente, de un hijo y una hija de Dios, es para darle la gloria al Padre. No para que preguntes: ¿y por qué me pasó esto a mí? No, esa no es una mente de un hijo ni una hija. Es decir: Señor, ha venido esto, pero para ti va a ser la gloria, porque para ti no hay imposibles. Qué hermoso es tener una vida de gozo constante y continuo. ¿Tú crees que Jesús se preocupaba todos los días por lo que iba a comer, cómo se iba a vestir, dónde iba a dormir? No, Él cumplía el propósito del Padre, por el cual sabía que estaba aquí en la tierra, y era traer y restaurar el espíritu de Abba Padre, de paternidad. Y cuando eso sucedió, Él dijo: consumado es, yo ya cumplí mi tarea, y ahora voy allá a los cielos. Pero les voy a dejar el legado más grande: el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es la riqueza más grande del cielo. Es hermoso. Es la presencia derramada sobre un pueblo necesitado, una creación que hoy clama por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy todos están esperando que un hijo, una hija de Dios diga: aquí estoy, yo creo en todo lo que dice este libro. Y todo lo que dice este libro es verdad. ¿Y sabes qué? Yo puedo aquí pasarte días y días platicando testimonio tras testimonio tras testimonio. Y por eso le damos este tiempo aquí en el Almendro, y siempre se los vamos a dar a todo lo que ha hecho Dios, porque para Él va a ser la gloria siempre. Y eso es para ti también. Las personas que oraron por estas gentes en necesidad no solo se llevaron un milagro. Mira, por más grande que haya sido el milagro y la resurrección de Lázaro, Lázaro hoy está durmiendo, está muerto. Todos los que Jesús sanó murieron. Pero eso no es lo importante. Lo importante es dónde está nuestro espíritu. Y eso es lo que realmente va a tener un impacto para la eternidad. ¿Cuántas vidas impactaste? ¿Cuántas vidas transformaste mediante lo que vieron en ti? Mediante el poder de Cristo que se manifestó a través de ti, empezando por el amor de Dios. No por un legalismo, ni una religión, ni un juicio,
sino por el amor de Dios. Y ahí es donde viene el reto fuerte, porque ese es el fruto más grande como hijos de Dios. El legado del Espíritu Santo viene con compromisos, pero también esos frutos tenemos que ser observadores de cómo están operando en nuestra vida, ¿sí? Y Jesús, con esto termino, dice algo maravilloso aquí en Lucas 4. Ese legado del Espíritu que nos iba a dejar, ¿sí? Él está leyendo la Torá, las Escrituras, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Tú eres un ungido de Dios. Pero dice, para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No está hablando de una riqueza material, está hablando de una condición espiritual. Los pobres son aquellos que no han tenido un encuentro con el amor del Padre, es decir, son huérfanos. Y no hay nada más pobre ni miserable que un huérfano. Y después dice: y me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Quiénes son los cautivos hoy? Aquellos que están viviendo bajo un yugo. Tú puedes, como hijo o hija de Dios, tienes todo el acceso para quitarte todo yugo de dolor, toda carga, y entregársela a Jesús. Pero un cautivo está ligado al yugo de su pecado, a una condición espiritual que no lo ha dejado, y no tiene que ver nada con una riqueza material, porque hay veces que una persona acaudalada, una persona que tiene mucho dinero, sufre mucho más que alguien que no lo tiene. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Cuando habla de los cautivos, habla de todo lo que ocupa el lugar de Dios y que hoy está causando una opresión. ¿Qué puede haber ahí? Una enfermedad, un dolor, una tristeza, falta de perdón, rencor, avaricia, ego. Todo eso te está sujetando. Pero dice que el Espíritu de Dios nos ha ungido para poderlos libertar, para poderles enseñar la verdad, porque la verdad los hará libres, ¿sí? Y después dice que los ciegos verán, es decir, van a venir sanidades físicas. Los ciegos, ¿qué incluyen? Toda enfermedad. Hoy está el coronavirus, sí. Están las variantes de COVID que no se han descubierto, sí. Está toda enfermedad ahí. Nosotros somos los libertadores. ¿No te emociona? ¿No estás emocionado? ¿Verdad? Esto es operar con el poder del reino. Y a mí me encanta esto, porque estoy lleno del Espíritu Santo, lleno de su unción. Y si estoy lleno del Espíritu Santo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y tú tienes que operar en esta vida sabiendo quién eres. Eres hijo, eres hija, eres rey y sacerdote por la sangre de aquel que pagó por ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La gloria es para Él siempre, la gloria es para Él siempre. Así es como operamos, ¿sí? Y dice que Él, cuando resucita a Jesús, porque los discípulos, es muy curioso, seguían sin entender nada. Y de repente, en Lucas 24:45, ya un Jesús resucitado, dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Recibieron el poder del Espíritu, les abrió la mente y pudieron entonces leer y entender esto con la revelación del reino. Cualquier hijo e hija de Dios que haya nacido de nuevo, este libro entonces cobra todo el sentido. Y de este libro emana poder para poder dirigir nuestras vidas de la manera correcta y con verdad. Por eso es tan importante enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños, porque aquí está su arma para todo lo que venga en esta vida, para un mundo que va a querer inculcarles principios y valores diferentes de lo que es el padre a un hijo, el Padre que está en los cielos, ¿sí? Así es que hoy nosotros
vivimos en una riqueza abundante y constante. De nada te tienes que preocupar. La paz de Dios está contigo. El amor de Dios estás inundado de Él. Tú ya no eres más víctima. Tú ya no eres más huérfano. Tú estás lleno y bendecido con las riquezas de un mundo que se mueve a lo largo, a lo ancho, en lo alto y lo profundo con el amor de Dios. Y qué hermoso es entender que cuando somos hijos amados, nuestro Padre tiene planes y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ya no tienes que vivir sujeto al estrés, a las preocupaciones, a las carencias, a todo lo que este mundo quiere imponer y te quiere bombardear. Ay, es que ya va a apretar el botón, se viene una guerra nuclear, pobre de mí. No, ningún gobernante está puesto ahí porque el pueblo lo eligió. No, Romanos 13 dice: todo gobernante, toda autoridad fue impuesta por Dios. Y claro, nosotros vivimos en el tercer cielo. Venimos de un reino que es mucho mayor. Pase lo que pase, vivimos bajo el abrigo del Omnipotente. No temas. No temas, nunca temas. Nunca empoderes el temor. Vive conforme al amor de Dios, el perfecto amor del Padre. Y cuando tú te cobijas bajo el perfecto amor del Padre, no puedes vivir con temor, porque ese perfecto amor en verdad echa fuera todo temor. Entonces entendemos el legado, el poder del legado de Dios para poder dominar un mundo tangible y un mundo intangible. Lo que tú anheles en tu corazón, Dios te lo va a conceder, pero la gloria tiene que ser para Él. Y descansa en eso. Como dijo David: Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Es que esto es mío, mi casa, mi coche, mi familia, mío. No, un creyente nunca opera así. Todo es tuyo, Señor, para darte la gloria a ti, por siempre. Y hoy, si mi matrimonio está mal, Señor, ayúdame, Padre, porque después va a ser un testimonio para muchos otros matrimonios, porque tú lo hiciste. Y si no podía yo tener hijos, Padre, Señor, esto es para darte la gloria a ti. Señor, abre el vientre de mi esposa, Señor. Abre todo lo que hoy necesita ser abierto para que esa fertilidad opere en nuestros cuerpos, para darte la gloria a ti, Padre. Y entonces, ¿qué comienza a suceder? Dios dice: este es un hijo amado que me entiende, porque su gozo, como más se va a llenar Él, es darme la gloria a mí. Y las cosas comienzan a suceder, porque el que concede todo, que está en los cielos, anhela de ti que tú le des ese reconocimiento, ¿sí? No porque lo necesite, sino porque es un principio de amor, es un principio de agradecimiento, es un principio del reino. Qué hermoso es poder operar nuestra vida así, bajo el legado. Descansa en el legado del cielo. Descansa en ese legado. Y hoy, todo lo que estás haciendo en tus fuerzas, con tu estrés, preocupándote, hoy entrégaselo.